Estimados participantes, la Escuela Nacional del Indecopi agradece su presencia y les desea muy buenas tardes. Es un placer dirigirme a ustedes y poder darles la más cordial bienvenida en nombre de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual a la videoconferencia del día de hoy titulada Protección al consumidor en el sector inmobiliario. A través de esta videoconferencia, que está dirigida a la ciudadanía en general, la Escuela Nacional del Indecopi busca profundizar en el conocimiento de los principales aspectos jurídicos a considerar para la adquisición de productos y servicios inmobiliarios, así como el análisis de los principales incumplimientos a la normativa de protección al consumidor que viene reflejando el sector inmobiliario, conforme a la normativa vigente y la jurisprudencia administrativa emitida por el Indecopi. En esta ocasión nos acompaña como ponente la señora María Graciela Rejas, quien es abogada graduada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y conciliadora extrajudicial acreditada ante el Ministerio de Justicia, con conocimientos y experiencia en derecho de la competencia con énfasis en protección al consumidor. Ha desempeñado diversas funciones en áreas del Indecopi, tales como el Servicio de Atención al Ciudadano, la Comisión de Protección al Consumidor de la sede central, la Comisión de Protección al Consumidor de la sede Lima Norte y el órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos de protección al consumidor de la sede Lima Norte. En agosto del 2014 fue nombrada jefa del órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos número 3, en el que se desempeña hasta la actualidad. Antes de dejarlos con nuestra ponente, expreso a nombre de la Escuela Nacional del Indecopi nuestra gratitud por su interés y puntualidad y les doy nuevamente la bienvenida a esta videoconferencia. Adelante, María Graciela. Sandra, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos quienes están en este momento adhiriéndose a la videoconferencia. Reitero el agradecimiento de parte de la institución y de la escuela también hacia todos ustedes por estar presentes, por tomar un tiempo de su agitado día, estamos seguros, para poder no quizás aprender algo nuevo, sino reflexionar sobre algunos aspectos que son importantes, no solo en lo que pueda significar quizás el ejercicio diario de la profesión de quienes somos abogados, ¿no? Porque usualmente nos enfrentamos, ya sea de manera directa o por medio de otras personas, a inconvenientes en este sector en particular, sino porque finalmente somos ciudadanos. Y creo que es importante, y compartirán seguramente esa idea conmigo, de que todos debemos saber cuáles son nuestros derechos, cuáles son las obligaciones del proveedor, cuáles son los límites también al ejercicio de nuestros derechos en diferentes sectores económicos, porque finalmente somos eso, los consumidores ciudadanos de a pie, que día a día nos enfrentamos a diferentes situaciones en las que eventualmente puedan mellarse nuestros derechos. Entonces sí, apreciamos y valoramos el hecho de que se puedan dar un tiempo para poder juntos explorar un poco más respecto a este sector que es tan interesante, ¿no? Tan importante. Y lo digo porque quizás algunos o varios de nosotros se han visto ante la situación, claro, de acuerdo a las posibilidades de cada quien, de enfrentar la adquisición de un bien inmueble, ¿no? Y todo lo que entraña ese proceso en el que nos podemos encontrar, pues es importante conocerlo para, como les mencionaba en un primer momento, saber a qué atenernos primero, saber cuáles son los derechos que nos corresponden y sobre todo ejercerlos frente a alguna posible infracción, alguna inacción por parte de los proveedores. Si me permiten, voy a compartir la pantalla para poder comenzar la exposición. Muy bien. Como se había mencionado, obviamente en el tenor de la videoconferencia que se publicitó, pues lo que nos reúne en esta oportunidad es conversar respecto a los temas relacionados al sector inmobiliario, las implicancias que tiene el desarrollo de este sector en lo que se refiere a protección al consumidor. Como les mencionaba, en algún momento debemos tomar la decisión de adquirir un inmueble, si es que la economía nos acompaña, porque sabemos también que a veces es un tema bastante complejo, pero es necesario conocer todo lo que subyace a la compra de un bien, porque para muchos de nosotros, y no para todos, es la inversión de nuestras vidas, ¿no? Así como invertimos en la educación de nuestros hijos, que es un aspecto también primordial para quienes somos padres, el adquirir un inmueble definitivamente es un aspecto esencial en la vida de cualquier ser humano, de cualquier ciudadano, como les repito, que tiene la posibilidad
de hacerlo. Y por ello es que nos pareció importante compartir con ustedes justamente reflexiones sobre esta materia. Quisiera comenzar con un marco normativo general. Quizás lo conozcan, pero es importante refrescarlo en lo que se refiere a la protección en general de los derechos de las personas, de los consumidores, para luego aterrizar específicamente en el marco normativo referido al sector inmobiliario, ¿no? Entonces, me parece interesante conversar respecto a aquella primera noción de consumidor que se comenzó a manejar en nuestro mundo, en Estados Unidos específicamente, para poner un punto en la historia. Sabemos, evidentemente, como les mencionaba hace un momento, que siendo ciudadanos somos consumidores todos, todos los días, y la noción de consumidor no nace en ese apartado que señala de 1962. Definitivamente no. Nace con la propia constitución de la vida en sociedad, que obviamente ocurrió muchísimo antes de ese hito cronológico. Sin embargo, sí es importante considerar este como un punto de inflexión, me refiero al 15 de marzo de 1962, porque en aquella época el presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, que varios o todos conocemos, ¿no?, señaló ante el Congreso de su país un tema que era tan sencillo, pero a la vez tenía una connotación tan importante que definitivamente impactó en la audiencia. Y es que dijo, ser consumidor, por definición, nos incluye a todos. Eso que parece una situación lógica, un supuesto de hecho hasta de alguna manera repetitivo o evidente, ¿no? Es algo que sí generó un impacto porque quizás todas las personas hasta ese momento tenían o subyacía en su inconsciente alguna noción de esta naturaleza. Pero digamos, tomar conciencia de que en verdad consumidores somos todos nosotros y por tanto es necesario elaborar una estructura de derechos para nosotros, una estructura de obligaciones para la otra parte de la relación, como que comenzó a tener muchísima más fuerza. Y es por eso que se considera este hito histórico importante, porque también, seguramente como muchos de ustedes saben, es a partir de ese momento que se comienza a conmemorar cada 15 de marzo el Día Mundial del Consumidor. Si han tenido la ocasión de acceder a otras capacitaciones o de estar un poco al tanto de la vida institucional del Indecopi, sabrán que siempre en el mes de marzo se concentran, más que en otras épocas del año, los esfuerzos para poder llevar mayor información, porque estamos justamente celebrando, conmemorando este Día Internacional del Consumidor. Entonces, para que sepamos de dónde nació justamente esta celebración, esta conmemoración, este recordatorio de que todos somos consumidores, pues nació el 15 de marzo de 1962 con esta alocución del presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo comenzamos de ese enunciado general, ¿no?, a ir decantando en las normativas que finalmente van a ser las que cubran ese espectro en nuestro país? Como lo dice el segundo apartado, en 1985, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó las directrices para la protección de los consumidores, que dotaban a sus derechos de reconocimiento y legitimidad internacional. Evidentemente, antes de esa época no existían legislaciones ni internacionales ni específicas por país respecto a la materia. Quizás algunos ensayos, algunos temas muy particulares legislados, pero una estructura de derechos y obligaciones como legislación específica de consumidor no había. Entonces, este es otro hito bastante interesante, el de 1985, porque un ente de la naturaleza de las Naciones Unidas pues estableció lineamientos que serían aplicados internacionalmente para todos quienes se encuentran adscritos a ella. Entonces, este es un segundo hito histórico importante que considerar. Por otro lado, ya aterrizando en nuestro país, en el Perú comenzamos a tener ciertos esbozos de legislación respecto a protección al consumidor en 1983. Quizás un poco antes de esta directriz general de las Naciones Unidas, que como les digo, es una estructura más grande, ¿no? Lo que había generalmente en los otros países, incluido el nuestro, eran legislaciones muy pequeñitas sobre temas muy particulares, ¿no? Pero evidentemente en la década de los 90, ya hablando del Perú, es que comienza el camino de la legislación que privilegia la leal y honesta competencia en beneficio de los consumidores,
como ustedes sabrán también, en la década de los 90 nace el Indecopi. Nosotros estamos próximos a cumplir 31 años de vida institucional. Nacimos en 1992 y justamente fue en este comienzo de la efervescencia por la legislación específica de defensa de la competencia del modelo económico de libre mercado, como se denomina, que también comienza a darse la legislación en materia de protección al consumidor. Evidentemente, porque si estamos en una economía que privilegia la oferta y la demanda y la libertad que esta trae, pues es importante establecer parámetros en base a los cuales se va a dar esta competencia que no impliquen un menoscabo a las personas que adquieren los bienes y servicios, que no impliquen un menoscabo a los derechos de los consumidores, ¿no? Y de manera ya plausible, nuestra Constitución, la vigente, la de 1993, establece en el artículo 65, como seguro muchos de ustedes lo habrán leído, que el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios, ¿no? Como un precepto general que va a tener un desarrollo posterior en la normativa específica de consumidor. Pero, digamos, este pequeño abanico de fechas y de normas me parecía importante compartirla con ustedes para que tengamos, digamos, una idea general de cuáles son los antecedentes a la normativa que rige la protección al consumidor y particularmente al tema de servicios inmobiliarios, porque hay un apartado especial, como seguramente ustedes conocen, en el Código de Protección y Defensa del Consumidor sobre esta materia. Muy bien, entonces luego de haber visto un poco cuál es todo estos puntos previos, estos antecedentes a la acción de nuestra norma madre, como nosotros la denominamos en consumidor, ahora ahondaremos un poco respecto a lo que es este Código de Protección y Defensa del Consumidor. Bueno, la ley que aprueba el código fue publicada el 2 de septiembre de 2010, ya tiene 13 años de vigencia y entró, bueno, en vigencia en octubre, casi 13 años de vigencia. ¿Cuál es la finalidad de este código? Como les digo, desde el 83, recuerdan la diapositiva anterior, hasta los 90 hubieron varias legislaciones, se comenzó a asentar definitivamente mucho más el tema de internalizar los derechos, establecer obligaciones, legislar sobre diferentes materias que tengan relación con los derechos del consumidor. Lo que se hace es establecer una simbiosis, es decir, comenzar a pensar en todo aquello que ya había sido dado en años previos, pero de manera, si se quiere, un poco desordenada, ¿no? Y estructurarlo en un solo cuerpo normativo. Esa es un poco la finalidad de la dación del código, ¿no? La finalidad primordial, evidentemente, es que los consumidores conozcan sus derechos y accedan a los productos y servicios, ¿no? Que correspondan, que sean idóneos a las expectativas generadas o a la información proporcionada. Y además, y creo que esto es algo muy importante, no solamente que se establezcan estos derechos que permitan a los consumidores acceder de manera idónea a productos y servicios, sino que también se establecen los mecanismos que resulten efectivos para su protección, ¿no? Porque lo que se busca siempre a través de la protección al consumidor es tratar de disminuir la brecha natural existente entre un consumidor y un proveedor que, como ustedes saben, son los agentes, los elementos necesarios para una relación de consumo, ¿no? Un consumidor que tenga una necesidad que cubrir de un bien o servicio, un proveedor que la proporcione a cambio de una contraprestación, es la noción general de relación de consumo, ¿no? Pero de manera natural en el mercado, y eso es algo innegable, es una verdad de perogrullo, que los consumidores manejamos mucha menos información que los proveedores respecto al bien o servicio al cual pretendemos acceder. Entonces, esta brecha natural o denominada asimetría informativa es lo que se trata de equilibrar. Se intenta porque es poco probable que lleguemos al nivel de conocimiento exacto que poseen los proveedores, pero mediante la protección al consumidor lo que se busca es equiparar este desequilibrio natural. ¿Para qué? Para justamente evitar que haya un abuso de ese conocimiento o de esa posición dominante, si se quiere, y justamente entretallar ahí la protección al consumidor para disminuir la brecha natural. Entonces, como les mencionaba, habían legislaciones un poco dispersas, ¿no? Había jurisprudencia que había comenzado a generarse en el Indecopi
desde que comenzaron a verse los temas de protección al consumidor en los 90, ¿no? Entonces se pensó en un momento, y eso nació, quizás algunos de los que en este momento me escuchan y ven sean de mi promoción, un poquito cuarentones, y hayan en alguna oportunidad escuchado al expresidente Alan García que dio un discurso en el Congreso y fue él quien dijo que había la necesidad de elaborar una norma de esta naturaleza. Es a raíz de ese mensaje presidencial de aquel momento, por el año 2008 aproximadamente, que comenzó a tejerse esta idea de establecer esta norma madre, ¿no? Que fuera el fruto, como les digo, de lo legislado de manera específica en ciertos sectores y la jurisprudencia que ya se había emitido por varios años a través del INDECOPI como autoridad en la materia de protección al consumidor. Entonces, el código es eso, es el resultado de la simbiosis, de la conjunción entre lo legislado y la jurisprudencia emitida a lo largo de los años desde la creación de la institución. Y establece un conjunto de principios que rigen la protección al consumidor en nuestro país en particular, derechos y obligaciones a cargo de las partes que forman en la relación de consumo que les expliqué hace un momento, y determina la actuación del INDECOPI, y esto es bastante interesante porque desde la creación de la institución se sabía que era el órgano que ve en instancia administrativa los temas de protección al consumidor. Pero es en el código específicamente del 2010 que se señala el papel preponderante que tiene el INDECOPI como ente rector, como autoridad nacional del sistema de protección al consumidor. ¿Y por qué les digo que es importante? No solamente porque le da preponderancia al INDECOPI, que en realidad no es lo relevante, sino que establece un sistema nacional de protección al consumidor en el que no solamente sea el INDECOPI, aunque sí, obviamente lleve la batuta de la situación, pero no sea el único partícipe de todo lo que involucra la protección de la ciudadanía y del consumidor en general, sino que involucra a otros agentes, como municipalidades, defensorías, asociaciones, para que también puedan en conjunto generar justamente un sistema que permita la protección efectiva de los derechos del consumidor, ¿no? Entonces, en el código se crea este sistema nacional que involucra a otros participantes y que quizás sea materia de alguna otra exposición más adelante, y establece que el INDECOPI es la autoridad nacional, el ente rector, que articula los esfuerzos de este sistema nacional para poder justamente permitir que haya un ejercicio efectivo de los derechos de las personas. Entonces, este es el marco general, el espectro general de lo que significa el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Aterricemos ahora específicamente en la materia que nos ocupa, ¿no? El tema del sector inmobiliario, ya habiendo pasado un poquito revista a las nociones generales y el marco normativo general y específico. Pues, en primer lugar, así como hay un consumidor general que les mencionaba hace un momento, que es aquella persona que tiene una necesidad, ya sea de un bien o un servicio, ¿no? Quiere satisfacer una necesidad o un interés en particular. En específico, la noción de consumidor inmobiliario implicará que es una persona que evidentemente está en una situación de asimetría informativa, como les mencioné, obviamente con un menor conocimiento del que posee la otra parte de la relación, el proveedor, y puede ser una persona natural, ¿no? Cuando el inmueble sea de uso personal o del entorno familiar, ¿no? O cuando quizás no resulte imprescindible la adquisición del bien para el desarrollo de su actividad económica. ¿A qué me refiero con ello? Para ponerlo, contextualizar en ejemplos. Las personas naturales somos cualquiera de nosotros, ¿no? Cualquiera de nosotros puede tomar la decisión de adquirir un inmueble y por lo tanto se convertirá en consumidor inmobiliario, ¿no? Eventualmente yo también como persona natural quizás pueda desarrollar una función de dentista, por ejemplo. Entonces, la función que yo desarrollo, la profesión que yo desarrollo, necesita un espacio en el cual yo pueda prestar ese servicio, ¿no? O sea, yo no puedo prestar un servicio odontológico virtual, por ejemplo, ¿no? Yo tengo que manipular en la cavidad bucal del paciente y por lo tanto yo necesito un espacio en el cual poder ejercer mi profesión. Entonces, en ese contexto, la adquisición de un bien inmueble sí resulta necesaria para el desarrollo de mi actividad profesional. Entonces, si no es un uso personal, si no es un uso familiar,
sino intrínseco a la actividad profesional que desarrollo, en ese aspecto no podré ser consumidor inmobiliario de acuerdo a lo que establece la noción establecida en el código, ¿no? Caso contrario, como les digo, cualquiera de nosotros, o incluso si, por ejemplo, yo soy programadora de sistemas, ¿no? Y por lo tanto, existe gran posibilidad de poder brindar mis servicios a través de la Internet, de manera virtual, pero decido comprar o alquilar un espacio, un inmueble, para poder estar allí, para poder eventualmente vivir y además ejercer mi labor. En ese contexto, si vemos un poco la diferencia, no resulta imprescindible para el desarrollo de mi actividad el tener un espacio físico, ¿no? Puede desarrollarse incluso un uso mixto del bien. Puedo desarrollar mi función eh, virtual y también compartir con mi familia, vivir ahí. Entonces, en esos supuestos, sí tendré la protección. Incluso si pensamos, porque quizás alguno de ustedes se pregunte, si quizás ese dentista del que hablaba, María Graciela, dice, por ejemplo, o en la realidad sucede eso, que sí, alquiló o compró un inmueble y una oficina la destinaba para atender a sus pacientes, pero el resto para vivir. Entonces, allí sí sería consumidor inmobiliario. Yo considero que sí, porque lo que se protege no solamente es el uso estricto personal, sino también se protege el uso mixto que se pueda realizar de un bien o servicio. Es decir, si yo señalo y acredito que no es única y exclusivamente para desarrollar mi profesión, que compré ese inmueble o alquilé ese inmueble, entonces sí puedo obtener protección. Pero hemos tenido alguna denuncia en algún momento, ¿no? Y les hablo un poco fruto de la experiencia que tengo en estos años, ¿no? Porque el OPS3, que es un área de consumidor del Indecopi que dirijo hace 9 años, ve temas inmobiliarios y en alguna oportunidad pues hemos tenido alguna denuncia de un profesional de la naturaleza que les menciono que nos indicó que compró el inmueble o contrató el alquiler única y exclusivamente para desarrollar su labor como profesional. Entonces, pueden existir estas situaciones, pero también esta última que les narraba, que haya un uso mixto del bien. En ese caso, sí estará protegida la persona natural. ¿Ok? Ahora, no solamente las personas naturales pueden presentar su denuncia en el Indecopi contra una inmobiliaria o todo proveedor que esté relacionado a ese ámbito, sino también las personas jurídicas, pero de el espectro de personas jurídicas que ustedes saben cubre las microempresas, las medianas, las pequeñas, las grandes empresas, las únicas que obtienen protección, porque así lo establece la normativa de protección al consumidor, son las microempresas. ¿Ok? Es un tema de decisión legislativa y jurisprudencial. Quizás sería una videoconferencia sola y adicional para discutir un poco sobre la noción de consumidor que se maneje, que se ha decidido tomar a la luz de la norma, a la luz de la jurisprudencia del Indecopi, pero lo cierto es que más allá de la discusión que se pudiera generar, perdón, esa es la noción que se maneja en este momento, ¿no? Será consumidor protegido específicamente en el ámbito inmobiliario aquella persona natural o jurídica, pero de la categoría de microempresa, ¿no? Que adquiere un inmueble, ¿no? Que no esté destinado a un uso intrínsecamente económico, ni profesional, que sea un uso personal, que sea un uso familiar o que sea un uso no necesario, un uso mixto, ¿no? Entonces, en esos supuestos es que estaremos ante la figura de un consumidor inmobiliario. Tenemos por el otro lado, pues, al proveedor, como lo mencionábamos, ¿no? Y este proveedor también puede ser una persona natural o jurídica, eso sí, ya no importa si jurídica es gran empresa, mediana empresa, pequeña empresa, porque es el otro lado de la moneda, ¿no? Lo que nosotros legislamos, sobre todo, y delimitamos es la figura del consumidor. Pero en el caso del proveedor puede ser cualquier tipo de persona jurídica y cualquier persona natural, ¿no? ¿Cuál es la particularidad que debe tener ese proveedor? Que de manera habitual, recalco, habitual, pone a disposición de los consumidores unidades inmobiliarias, ¿no? Así como mencionábamos que para el consumidor la característica específica es que deba usar ese bien para sí, para su entorno o de manera mixta o no necesaria para su actividad económica,
En el caso del proveedor inmobiliario, la característica resaltada es la habitualidad, ¿ok? Entonces, si nos ponemos a pensar en el supuesto, ¿ok? Les cuento mi historia particular. Yo compré como siempre digo, con la guía de Dios, un inmueble hace algunos años, ¿no? Se lo compré a un señor que era hijo de quienes construyeron el edificio donde compré mi departamento, porque en principio se pensó como un legado familiar, este edificio solamente de 4 pisos. Los papás decidieron construir el edificio con 2 departamentos cada piso, tenían 4 hijos, les dieron en anticipo de legítima un piso a cada hijo para que ellos dispusieran. Los señores partieron, cada hijo quedó con su propiedad y bueno, el señor al que le compré me vendió uno de esos 2 departamentos que había heredado de sus padres. Acá la pregunta sería, si yo hubiese tenido algún inconveniente con este señor, ¿hubiese podido acudir al Indecopi? La respuesta es no, porque este señor que me vendió, que ya no está entre nosotros, pero hace 16 años me vendió el inmueble, pues lo hizo porque era un legado suyo, un legado adquirido por herencia, no se dedicaba habitualmente a la venta de inmuebles, no era su rubro económico. La nuestra fue estrictamente una relación civil, como las que sabemos que existen en Código Civil, contrato de compraventa, ¿no? Distinta es la situación cuando, y como les ocurre a muchísimas personas, porque bueno, yo compré el bien de segundo uso, como comprenderán, entonces lo compré de la persona que lo heredó de sus padres. Pero evidentemente la realidad actual nos enfrenta a muchísimas transacciones en las que se adquieren bienes nuevos de inmobiliarios, de empresas, ¿no? De promotores inmobiliarios, que sí tienen como característica la habitualidad, se dedican a eso. Ese es su negocio. Y por lo tanto, sí son considerados proveedores. Y si yo le hubiese comprado una inmobiliaria en vez de este señor que heredó de sus padres el departamento, hubiese podido hacer valer mis derechos a través del Indecopi porque él hubiese tenido la calidad de proveedor. Sin embargo, no lo era. No lo era desde la perspectiva de la normativa de consumidor. Entonces, para que entendamos mejor la diferencia, les cuento esa experiencia personal, ¿no? Entonces, la habitualidad es la característica del proveedor. Ahora, es muy importante también que tomemos en cuenta, y quizás quienes se hayan enfrentado a la decisión de comprar un inmueble lo hayan visto, ¿no? Que no solamente y en muchas ocasiones nos enfrentamos en términos, en el mejor término que corresponda a la palabra enfrentarnos, no de pelearnos, sino de estar frente a la otra parte, no solo nos enfrentamos a un proveedor a veces, ¿no? Sino que en la venta de una unidad inmobiliaria pueden actuar varias agentes. Puede haber un constructor, puede haber un promotor, puede haber un grupo inmobiliario que abarca varios proyectos de repente, ¿no? Hay una entidad financiera que a veces también brinda el préstamo hipotecario o financia el terreno. Hay diferentes actores que pueden convivir en esta relación que se establece para la adquisición de un inmueble, ¿no? Por eso es importante que, y lo vamos a ver más adelante, siempre leamos toda la documentación que tengamos frente a nosotros o la que podamos nosotros conseguir, porque aquí no solamente en la decisión de la compra de un inmueble es importante lo que el proveedor me dé, perdón, que sí, es su obligación, está establecido en las normas. Lo importante también será, yo creo que incluso más, es el deseo que nosotros tengamos de conocer, es la investigación que nosotros realicemos, que no necesariamente implica un tema técnico, jurídico, es una investigación que es, creo yo, necesario que realicemos para saber exactamente que estamos haciendo lo correcto, ¿no? Si a pesar de todos esos esfuerzos el proveedor o los proveedores fallan, pues evidentemente existirán los mecanismos de protección, pero aquí lo fundamental, como en muchas otras relaciones de consumo, es toda la información que me puedan proporcionar y que yo pueda tener a mi alcance para tomar una decisión adecuada. Entonces, será importante que de esa documentación a la que yo acceda, sea porque me la brindan o porque yo la busco, yo pueda diferenciar concretamente quién es el que se obliga a la entrega del inmueble. ¿Es el constructor que aparece en los documentos? ¿Es el que promovió o publicitó la obra? ¿O de repente es otra persona natural o jurídica que está contenida en mi contrato de compraventa? Todo eso lo tengo que tener muy claro para saber exactamente con quién estoy contratando, quién asume la responsabilidad frente a mí y por lo tanto si hay incumplimientos de su parte, quién asume la responsabilidad administrativa
ante el INDECOPI. Entonces, como les mencionaba, es importante que si nos enfrentamos a esta situación en la que no solamente hay un promotor o proveedor con el que me relaciono, sino que también hay un banco, hay un constructor, hay una empresa que se encarga de la publicidad del proyecto inmobiliario, sepa bien qué rol cumple cada uno en todo este proceso para que finalmente quien realmente asuma la responsabilidad de venderme el bien y de lo que entrañe esa venta, sea quien asuma cualquier tipo de responsabilidad ulterior si es que se violan mis derechos. Ahora, en el tema específico de protección al consumidor en el servicio inmobiliario o en los contratos inmobiliarios, debemos considerar que hay una regulación general que la da el código como para cualquier otro sector económico que se pretenda legislar, ¿no? Y también hay una regulación específica, como les mencionaba al inicio de la exposición, eh, hay algunos apartados específicos sobre estrictas materias de consumidor y el legislador estimó importante que esta específica, la de contratación inmobiliaria, formase parte de esta regulación específica justamente por lo trascendente de la toma de estas decisiones, ¿no? Entonces, tenemos por un lado la regulación general, que establece los derechos generales del consumidor, que como seguramente ustedes saben, si no les damos un repaso chiquito aquí, son el derecho a la información que les mencionaba, ¿no? O sea, más allá de aquello de lo que yo me pueda agenciar, ¿no? En este deseo de buscar información, es trascendental también aquella que me brinde el proveedor, porque justamente él se encuentra en mejor posición que yo para brindarme la información por su experiencia, porque conoce más del bien o servicio y porque yo no, debe brindarme toda la información que a mí me permita tomar una decisión razonada respecto al bien o servicio que voy a contratar. Ese es un derecho fundamentalísimo. Luego tenemos el derecho a recibir un producto idóneo, que se traduce en una obligación para el proveedor de brindar un producto idóneo, lo que se conoce como el deber de idoneidad. Y muchos nos preguntaremos qué cosa es la idoneidad. Es algo sencillo, es que corresponda lo que me ofrece con lo que yo efectivamente recibo. Porque esa expectativa que se genera en base a la información, en base a las costumbres del mercado, sea lo que finalmente yo recibo. Que hay una correspondencia, es lo que dice el código, entre la información recibida, entre las características que se me ofrecen respecto de un bien o servicio y aquello que finalmente se ejecuta a mi favor, ¿no? Por ejemplo, o sea, para poner un ejemplo súper sencillo, ¿no? Si a mí me venden un televisor que dicen como características de publicidad o al momento de la venta, que es 4K, que de repente yo tengo acceso a poder descargar todos los aplicativos recientes, ¿no? O sea, de última generación de televisor. Y cuando me lo entregan en mi casa o cuando lo recibo posteriormente o comienzo a explorar en sus características, veo que, por ejemplo, quiero descargarme, no sé, Amazon o DirecTV Go y me dicen que no es posible. El explorador no reconoce ese aplicativo, ¿no? O que, por ejemplo, indague en las configuraciones del televisor y verifique que en características es una pantalla LED y no 4K, ¿no? Entonces, cuando comienzo a advertir que aquello que se me ofreció y que por tanto me generó una expectativa determinada no se cumple en la realidad, pues estaré ante un inconveniente en el que me han dado un bien o servicio no idóneo. ¿Sí? También, aparte de la información y la idoneidad, tenemos también la protección del consumidor en general contra las cláusulas abusivas, ¿no? Aquellas que mermen el derecho del consumidor que estén establecidas en contratos por adhesión, ¿no? También la protección contra los métodos abusivos de cobranza. Si yo tengo una deuda, me la pueden cobrar, evidentemente, pero no se pueden parar, por ejemplo, fuera de mi centro laboral con carteles a gritar que soy una deudora, una morosa, o no me pueden llamar un sábado a las 8 de la noche, ¿no? Todas esas son conductas reprochables, no solamente de manera ética, sino además porque están contenidas en el Código de Protección al Consumidor. Entonces yo tengo una protección frente a los métodos, no de cobranza, sino los métodos abusivos de cobranza, ¿no? De repente si también yo compro un determinado bien y me exigen o me condicionan a la entrega de ese bien la compra de otro más, sin que me lo hayan informado, ahí habrá un método comercial coercitivo. Me están coaccionando y adquirir otro bien cuando solo decido uno, cuando solo deseo uno. Entonces, en esos casos también hay una protección especial. Todo esto que les menciono es la
regulación general. Pero también, como ya también les había mencionado, hay una regulación específica, ¿no? Que está contenida claramente en el capítulo 4 del título cuarto del Código de Protección al Consumidor. Son solamente, y lo digo entre comillas solamente, porque sí es potente en la regulación, aunque sean pocos los artículos, son solamente 5 artículos en los que se regula la materia, pero son artículos bastante densos, bastante completos, ¿no? En los que se menciona todo aquello que se debe conocer, ¿no? No solamente desde una etapa preliminar al establecimiento de la relación de consumo, sino que también desarrolla los derechos y obligaciones durante el proceso de contratación e incluso hasta el servicio de postventa. Eso es lo que se dice en esta diapositiva, ¿no? En esta regulación específica se establece una protección especial desde la etapa preliminar al establecimiento de todo aquello que yo debo conocer antes de contratar la adquisición de un inmueble, lo que debo saber cuándo contrato, sino también se extiende la protección hasta el servicio de postventa. ¿Qué puede suceder después de que ya me entregaron la unidad? ¿Qué puedo denunciar? ¿Qué no? Todo ello se señala en este apartado de los artículos 76 a 80 del Código. Muy bien, ahora vamos a entrar ya específicamente a la normativa que se señala justamente en el código, en los primeros artículos, ¿no? En esta etapa preliminar que nosotros definimos del proceso de compra, ¿no? ¿Cuál es esa información mínima? ¿Ok? Por eso recalco, y discúlpenme por favor que resulte redundante en este tema, pero sí creo que es importante no solamente que se lo lleven como idea, como les digo, para el ejercicio de su profesión para algunos, sino se lo lleven como idea para que puedan compartirla con otras personas que también quizás en algún momento se encuentren en esta situación de búsqueda de su bien anhelado, ¿no? Que es fundamental, no solamente aquello que pongan ante nuestros ojos, sino aquello que nosotros busquemos como información. Es muy importante que siempre consideremos eso. Cuando se trata de algo tan importante como es la compra de un bien de esta naturaleza, tenemos que agenciarnos de todas las herramientas posibles. Les repito, no vamos a relevar de sus obligaciones al proveedor para nada. Ellos tienen obligaciones establecidas y las deben cumplir. Pero eso no implica que nosotros no hagamos nuestra propia investigación, nuestra propia verificación y a raíz de eso podamos entonces tener mayor tranquilidad al momento de tomar una decisión. ¿Sí? ¿Cuál es esa información mínima que sí, eso sí, desde la perspectiva del código, debe el proveedor poner a mi disposición? Bueno, evidentemente lo primero es que se tiene que identificar, ¿no? No puede simplemente presentarse sin señalar una persona específica, natural, que sea la promotora del proyecto inmobiliario o una persona jurídica. Hay algunas ocasiones, y se los digo por esto, en los que, por ejemplo, recibimos denuncias que son dirigidas contra el grupo X, no voy a decir nombres, grupo X. Y resulta que este grupo X no es una persona jurídica, ¿no? Sino que es el nombre que adquiere el grupo económico que conglomera varias empresas que se dedican de repente a proyectos inmobiliarios, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones, no tenemos exactamente la certeza de con quién contratamos. Por eso es que es fundamental que el proveedor ponga a nuestra disposición esa información, ¿no? La identificación clara suya, ¿no? Y si son varios los agentes intervinientes, como les mencioné hace un par de diapositivas, debe tenerse claro el alcance de sus responsabilidades. Nosotros podemos tener, como algunas veces hemos visto en algunos casos también, contratos de compraventa en los cuales se menciona como antecedentes, por ejemplo, ¿no? Este terreno sobre el cual se va a edificar, el edificio donde te voy a vender un departamento, ¿no? Este, corre en el asiento registral número tal, a nombre de tal empresa que es la dueña del terreno, ¿no? Sobre este terreno se va a construir o se está construyendo el edificio Y, ¿no? Respecto del cual se va a realizar la adquisición de un inmueble, ¿no? Y luego se menciona quién es quien pone a disposición el bien que puede no necesariamente coincidir con ese primero que era el dueño del terreno, ¿sí? Que se señala como antecedentes en el contrato. Pero quien da en venta el bien puede ser otra persona jurídica. Y allí comenzamos a diferenciar. ¿Tendrá la misma responsabilidad del dueño del terreno que el que directamente me está vendiendo el bien que se va a construir sobre ese terreno, el que se obliga a entregármelo en una fecha,
el que se obliga a entregarme penalidades en un determinado momento si es que no cumple, tiene el mismo nivel de responsabilidad. Vamos definiendo que no necesariamente es así. Quien tiene la responsabilidad plena, más allá de analizar la responsabilidad subyacente, secundaria que puedan tener otros agentes, es quien en el contrato figure que me está dando el bien en venta. Es aquel que me dice, te voy a entregar el bien en esta oportunidad. Ese es el que directamente debe responder entre mí, porque si no lo hace, me debe pagar penalidades. Si no me las paga, puedo denunciarlo. Si me entrega un bien con una rajadura estructural, puedo reclamarle, porque él se encargó de la construcción y se responsabilizó ante mí, de acuerdo a lo que dice el contrato, de entregarme un bien idóneo. Entonces, siempre es importante verificar bien en la documentación que se me alcance el nombre de con quien estoy contratando, pero si hay varios intervinientes, tengo que decir cuál es la participación de este, cuál es la participación de este otro. Hay que tener muy en consideración ello, ¿ok? Si vemos también como participante o también dentro de la parte de antecedentes a una entidad bancaria, por ejemplo, porque financia el costo de la obra, no necesariamente debemos pensar que él va a ser el encargado o el obligado a entregarme el bien o el responsable por alguna inconducta, algún incumplimiento, sino siempre, como les digo, será quien directamente me está dando en venta, ¿no? Si no hay una diferenciación de responsabilidades, nos hemos encontrado, nos hemos enfrentado a casos en los cuales hemos responsabilizado a más de un agente interviniente. Pero lo ideal es que cada cual que interviene establezca su nivel o alcance de responsabilidades para que yo pueda tener mayor claridad al momento de contratar. También es importante conocer los antecedentes de ese proveedor inmobiliario. ¿Sí? Solemos confiar, porque creo que es natural en los ciudadanos, en empresas que quizás ya tengan un nombre, una reputación ganada en el mercado, que nos hayan recomendado otras personas, ¿no? Entonces, ese puede ser un buen elemento, la recomendación que yo haya recibido de quienes ya han tenido una experiencia previa, directa y satisfactoria, entiendo, con algún proveedor. Pero también, como les digo, podemos nosotros indagar respecto a los antecedentes de ese proveedor, ¿no? Existe, quizás algunos de ustedes lo sepan, pero existe una central de información de promotores inmobiliarios y o empresas constructoras de unidades inmobiliarias, que está adscrito, que pertenece al Ministerio de Vivienda. ¿Okay? En el portal del Ministerio de Vivienda se puede acceder a esta central de información donde está un padrón de quienes están registrados como promotores inmobiliarias o empresas constructoras de unidades inmobiliarias. Ese es un primer punto que nosotros le podemos decir al proveedor, muéstrame que estés en este registro o yo lo indago por mi cuenta, ¿no? También, y para eso el Indecopi pone a disposición de toda la ciudadanía herramientas tales como un portal que se denomina Mira a quién le compras, quizás alguna vez hayan escuchado también. En este portal nosotros podemos encontrar información respecto a aquellos proveedores de cualquier sector que hayan tenido sanciones previas, que hayan tenido denuncias previas y cómo han justamente acabado estas denuncias, ¿no? En este portal general podemos verificar si han habido denuncias previas, más allá de si haya habido una sanción o no. Y tenemos también lo que se denomina el registro de infracciones y sanciones, que también puede ser ubicado en nuestro portal, ¿no? El registro de infracciones y sanciones nos va a decir quién específicamente haya sido sancionado, porque ustedes saben que en el mundo de las denuncias hay algunas que son amparadas y otras que no. Entonces, cuando son amparadas es porque el proveedor ha cometido una infracción y se le sanciona, se le multa y se le inscribe en este registro de infracciones y sanciones, ¿no? Cuando ya el procedimiento concluido y ha adquirido pues la calidad de cosa decidida, ¿no? Cuando ya no ha habido impugnaciones, me refiero, ¿no? Pero en el portal Mira quién le compras es más general, ¿no? Allí engloba los casos que hayan o no tenido una consecuencia positiva, pero sí puedes darte una idea de cuántas veces ha sido reclamado, por qué motivos, ¿no? Entonces, esa es información que es importante que la pongan a mi disposición o que yo la busque también para poder evitar cualquier inconveniente a posteriori. La información previa, todo aquello de lo que nosotros podamos asirnos en el momento previo a la compra será fundamental. Evidentemente, antes de comprar un inmueble, necesitamos identificarlo bien, señalar, tener claras sus características,
tanto las generales de la edificación, zonas comunes, si estamos comprando en propiedad horizontal, como es la realidad de muchos de nosotros, ¿no? La verdad que casi no he tenido ningún caso en estos años de experiencia en el que hayan comprado una casa solita. Generalmente han sido departamentos, ¿no? Que se compran a estos proveedores inmobiliarios, ¿no? Entonces es importante conocer tanto los aspectos generales, como les mencionaba, de zonas comunes, ¿no? Como los aspectos específicos del inmueble que se me está dando en compraventa, ¿no? Entonces tiene que estar claramente identificado, claramente definidos el perímetro, las áreas de las zonas comunes, de la zona de estacionamiento, si es que estoy comprando un espacio ahí también, de la zona de depósitos, que también estoy haciéndolo. Cada uno de esos aspectos, la compra de un depósito, la compra de un departamento, la compra de un estacionamiento, son unidades inmobiliarias, ¿ok? Cada una de ellas. Entonces yo puedo comprar una unidad inmobiliaria o varias, porque a veces decimos, sí, compré el departamento con su estacionamiento y su depósito, pero cada una de ellas es una unidad inmobiliaria. Y debemos conocer las características de cada una de esas unidades que estamos adquiriendo. ¿Okay? Y algo que es importante y que va a permanecer a lo largo de todo el proceso, tanto en la etapa preliminar como en el proceso mismo de compra e incluso en la etapa post, esta obligación que les menciono a continuación, que es determinar, informar, establecer cuáles son los canales para la atención de quejas y reclamos. Eso es fundamental. Es importante que se nos diga, no porque queremos que ocurran inconvenientes, definitivamente no es ni nuestro deseo ni nuestra decisión que eso suceda, pero si eventualmente ocurre un inconveniente, debemos saber qué hacer, debemos saber a dónde acudir. ¿Y por qué se los digo? Porque quizás algunos podrían decir, voy al Indecopi, pues, ¿no? Ese es el lugar a donde yo debo ir si tengo un reclamo. Y yo les cuento algo, es importante que consideremos que sí, evidentemente el INDECOP está para satisfacer los derechos o para proteger los derechos de los consumidores, pero si se quiere, rol debiera ser, o fue concebido por lo menos de esa manera, como uno subsidiario, como uno que entrase a tener una participación frente a la inacción o a la displicencia del proveedor a quien yo directamente le reclamo. En pocas palabras, cuando tengo un problema, lo mejor, lo más directo, lo más sano, lo que me puede llevar menos tiempo es decirle al propio proveedor, a través de los canales que previamente me haya informado, cuáles son los inconvenientes, qué problemas tengo, qué quejas tengo. Y frente al hecho de que, porque sucede también, que yo le reclame, yo le diga mis disconformidades, no obtenga ninguna respuesta, no obtenga ninguna satisfacción, es allí que en subsidiariedad debería acudirse al INCO. Ese es, digamos, el esquema ideal de planteamiento de los inconvenientes, porque el nuestro justamente debiera ser ese, un rol secundario, porque por lo menos a eso debiéramos aspirar, a que tanto como los consumidores son conscientes de sus derechos y los ejercen, también debemos aspirar a una sociedad en la que la otra parte, el proveedor, decida porque le resulta más conveniente, porque desea fidelizar a sus clientes, desee plasmar una solución previa a desarrollar un procedimiento administrativo. Un procedimiento administrativo que algunos cortos, algunos un poco más largos, igual involucran un tiempo nuestro, involucran una inversión de energía, de tiempo, de dinero, que no es necesariamente nuestro ideal, ¿no? Entonces, siempre es importante aquí, si es que hay algún proveedor o amigo de proveedor que nos está escuchando, que también tengamos plena conciencia de lo que significa realmente poner un bien a disposición de otros o un servicio, ¿no? Significa asumir el todo, la responsabilidad. Y si me dicen que algo anda mal, pues yo haré todo el esfuerzo para corregirlo. Y si ya no lo hago, entonces habrá un mecanismo como el que se ejerce ante el INDECOPI para poder defender los derechos de la parte vulnerable. No sea lo primero que necesariamente hagamos el acudir al INDECOPI, sino que siendo conscientes, habiendo sido informados de los canales de quejas, pues acudamos a ella y obviamente si no somos atendidos lo hagamos ante el INDECOPI. Muy bien, ya hemos visto todo lo que concierne a la etapa preliminar. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver ya en el momento propio de la contratación qué información resulta relevante y mínima. Ojo que yo siempre recalco el mínima
porque así lo establece también el código. Es lo que mínimamente se me debiera poner a disposición, lo que mínimamente se me debiera informar, ¿ok? Si me dan más información, bienvenido sea. Si yo la consigo por mi lado, bienvenido sea. Mientras más información tengamos, mucho mejor. Entonces, siempre hablamos de información mínima. Ya hablamos de la preliminar, hablemos ahora de la del contrato de compraventa, la del propio acto ya de la contratación. Evidentemente deben estar claramente identificadas las partes contratantes, ¿no? Mis datos claros, si lo compro en copropiedad con otra persona, sea mi cónyuge u otra persona, también debe señalarse claramente los datos de esta. La identificación del inmueble es importantísimo, ¿no? El área, como les mencionaba, o sea, no me pueden ofrecer, por ejemplo, en el contrato un departamento de 120 y al final yo entro a un departamento de 70 metros. O sea, definitivamente tiene que estar claramente identificada el área, la partida registral, ¿no? Del terreno sobre el cual se ha inscrito o sobre el cual se ha construido. Y si es que ya, por ejemplo, es un bien terminado, construido, independizado, la partida registral específica del inmueble que estoy adquiriendo, ¿no? O si no, como les mencionaba, la partida matriz, es decir, donde nació todo. La partida matriz del terreno, de la edificación, porque a veces, y muchas veces sucede, que ya no, que nos venden un bien cuando, por lo tanto, no vamos a pretender que se nos entregue la partida registral del inmueble independizado porque este todavía ni siquiera se termina, ¿no? Pero sí me deberían dar la información de la partida matriz, ¿no? Como les mencioné también hace un momento, y lo recalco ahora, es importante que se establezcan bien las áreas que son exclusivas, es decir, mi uso, como les digo, puede haber comprado un depósito, que esté claramente identificado, por ejemplo, puede haber un espacio de depósitos, entre los cuales esté el mío, pero el mío debe estar correctamente identificado, tener un rótulo, verificar que las áreas sean las que me están ofreciendo, igual con el estacionamiento y cuanto más con el propio departamento o inmueble, ¿no? Y las áreas comunes, ¿no? ¿Cuáles son estas? ¿Cuál es la participación que tiene cada uno de los propietarios respecto de las áreas comunes? Sabemos que de las áreas comunes somos copropietarios todos, ¿no es cierto? Pero a veces lo somos en un determinado porcentaje de participación. ¿Eso por qué es importante? Porque luego tiene un correlato en el pago del mantenimiento, por ejemplo, que es un tema común, ¿no? Muchas veces se estipula que sea un pago en función al área de participación en áreas comunes. Entonces, eso tiene que estar claramente definido también para que podamos nosotros tener, digamos, el panorama completo al momento de la contratación, ¿no? Hay que también señalar las características relevantes, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con ello? Por ejemplo, puede que no me entreguen, porque algunos agentes inmobiliarios sí lo hacen, me ofrecen de repente que me van a entregar el inmueble con muebles de cocina bajos o altos, o por ahí un televisor, o por ahí una cocina, o por ahí un horno microondas o lo que fuere, ¿no? Lo principal a lo que me refiero con características relevantes son, además de la distribución, ¿no? Del inmueble, porque no solamente importa conocer el área total del inmueble, ¿no? Del departamento, sino la distribución que sea conforme lo que se me ofreció, que esté plasmado también en el contrato, ¿no? ¿Cuál es la medida del cuarto uno, del cuarto 2, del baño, de la cocina? Todo eso es importante. También es importante que me indiquen, por ejemplo, ¿no? Si han dejado piso, si han puesto piso, porque obviamente generalmente se entregan así los inmuebles, ¿qué material es ese? Porque, por ejemplo, podría suceder que haya una denuncia donde me digan, a mí me ofrecieron parquet, de ese parquet que han traído de la selva, madera pura, brillante, perfecta, con 3 capas de D, ¿no? Y al final me entregaron unos tablones de parquetón, ¿no? Que no son madera. Entonces será imprescindible que yo le diga a la persona, ya, perfecto, te ofrecieron el parquet de tus sueños. ¿Dónde te lo ofrecieron? ¿Está en una publicidad? ¿Está en el contrato? ¿Está especificado en algún lado? No, solo me lo dijeron, pero si me lo dijeron, lo tienen que cumplir. Entonces, ¿por qué es importante que esté establecido en un documento? Porque es un elemento de prueba objetivo. Yo no voy a desconocer la palabra del consumidor, pero tampoco tengo manera de confrontarlo frente al hecho de que exija algo que no está evidenciado que se haya ofrecido en ningún lugar. Entonces, por eso recalco la importancia de que todas esas características, por más pequeñas que puedan parecer, se pongan ustedes, la manija del cuarto de servicio, que se especifique qué material es también, qué
marca eso. Todos esos detalles son importantes. No es una decisión que tengamos que tomar en 5 minutos ni en una hora siquiera, sino que tiene que ser una decisión pensada durante un tiempo tal que me permita conocer todos esos detalles y saber que están plasmados para poder entonces contratar con tranquilidad. Evidentemente tiene que señalarse el precio de venta, el plazo y la forma de pago, ¿no? Las penalidades a las que hubiere lugar si es que no se cumple con la entrega, ¿no? Es importante, por ejemplo, en el tema de plazo, ¿no? Que se menciona usualmente cuándo es la fecha de entrega de un inmueble, ¿no es cierto? Y hemos tenido y tenemos durante todos estos años múltiples denuncias respecto a que se ha incumplido esa fecha de entrega. Pero, por ejemplo, ahí hay un tema importante que tomar en consideración. Si nosotros leemos completamente el contrato, en algunos de ellos, no voy a decir en todos, en algunos de ellos se establece, ¿no?, que existe la posibilidad de prorrogar esta entrega que está señalada, que está pactada, ¿no?, por algunas circunstancias en particular. Entonces tengo que fijarme en ese otro aspecto también del contrato, ¿no?, que no solamente se me señala una fecha inamovible, sino que eventualmente existe la posibilidad de que haya una prórroga, pero se deben cumplir los propios parámetros que este proveedor inmobiliario está señalando en el documento. Entonces, ese es un aspecto importante que, por ejemplo, revisar en el tema del plazo, ¿no? En el tema del también, desde cuándo se contabilizarían, porque si, por ejemplo, solo pongo como ejemplo, yo tenía un plazo de entrega, pero también había una cláusula que permitía la prórroga automática por 60 días sin expresión de causa. Supongamos que dice eso el contrato. Entonces, pasan los 60 días, pero igual no me entregan el inmueble. Entonces allí yo pido penalidades, no me las entregan. Entonces yo vengo al Indecopi y denuncio, no me entregan mi inmueble, incumplieron con la fecha y no me pagan mis penalidades. Ya, no cumplieron con tu fecha de entrega, perfecto, veo el contrato que dice una fecha, la prórroga pasó todo y nada, no hay inmueble todavía entregado. ¿Desde cuándo contabilizaría las penalidades? Desde la fecha en la que venció el plazo de prórroga, ¿no es cierto? Porque esta se pactó como automática. Entonces el verdadero incumplimiento comenzó cuando culminó este periodo de prórroga. Entonces a partir de ahí es que se contabilizarían las penalidades. Son detallitos en los que reparar al momento de contratar, ¿no? Desde qué momento se establecen las penalidades, si es que, por ejemplo, hay estas prórrogas que les mencionaba, ¿no? Y nuevamente, como se mencionó en el tema preliminar, es importante que se indique en el contrato los mecanismos de solución de controversias. ¿Okay? Muchos contratos seguramente ustedes los habrán visto, los habrán firmado, se los habrán alcanzado, los habrán leído por ahí. Señalan que se someten, por ejemplo, las partes de manera natural, al juez que corresponda, o de repente a un foro arbitral, ¿no? Entonces, algunas veces han venido aquí a denunciar por incumplimientos, por ejemplo, en la entrega del inmueble, y los inmobiliarios han dicho, no, pero yo pacté, ¿no? Yo pacté que solamente eso se podría solucionar a nivel arbitral. Y entonces ustedes, Indecopi, no tienen nada que ver en eso. Sin perjuicio de la obligación que tienen los proveedores, como les mencionaba, de simular los mecanismos de solución de controversias, ¿no? Es importante que conozcan que no porque se señale en el contrato que pueden ir al foro arbitral sea esa la única posibilidad que tiene el consumidor de presentar alguna disconformidad. Pueden hacerlo igualmente en el Indecopi. No evita el uso de esta vía, la administrativa a través de la institución, el que haya una cláusula de esta naturaleza. ¿Okay? Es importante para que también lo consideren y lo compartan con otras personas. Pero siempre, como les digo, siempre está la obligación del proveedor a lo largo de toda la relación de mencionar los mecanismos de solución de controversias. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta cuando se entregue el inmueble? Evidentemente, al momento en que se me entregue el inmueble, generalmente se suscribe un acta de conformidad. ¿Sí? Allí yo tengo que ser muy cuidadosa porque yo tengo que verificar, ya habiendo tenido información en el proceso preliminar, tenido un contrato claro con todos los aspectos para mí definidos de las áreas, características y demás, yo tengo al momento de que se me entregue el inmueble, revisar que esto se cumpla. Y en ese momento yo puedo expresar mi aprobación o desaprobación con el estado general del bien, ¿no? Tomando en cuenta justamente lo que dice mi contrato, lo que se me ofreció y todo aquello que se me generó como expectativa, ¿no? Y
puede suceder que yo no esté de acuerdo con las cosas porque no se están cumpliendo con aquello que se me ofreció. Entonces, en esos supuestos, lo que se indica a través de la normativa específica es que el consumidor puede exigir a través de los mecanismos legales pertinentes, ¿no? Que en este caso sería o directamente contra el proveedor o a través de la vía que haya decidido, que se haya estipulado en el contrato o en el INDECOPI, ¿no? La reparación, ¿no? La reducción del precio o la resolución del contrato, según corresponde, ¿no? Habría que mirar un poco cuáles son los alcances de las posibilidades que se tienen al momento de decidir por una u otra solución, ¿no? Cuando vienen y denuncian, por ejemplo, el incumplimiento en la entrega y lo que desean es que se le entregue el dinero, ¿no? Que ya no desean un contrato porque ya se incumplió todo plazo y lo que quieren es el dinero que se haya entregado hasta ese momento a favor del proveedor inmobiliario, nosotros tenemos la posibilidad de ordenar la devolución del dinero. Pero si nos piden, quiero que se resuelva el contrato, ejecutar una resolución contractual como una instancia administrativa no nos resulta posible, eso se hace a nivel judicial. Pero en la práctica, nosotros sí le damos una solución al consumidor a través de la devolución de su dinero, porque no estamos diciendo directamente estoy resolviendo el contrato, pero en la práctica se está quedando sin efecto, ¿no? Por el incumplimiento, y ese incumplimiento se sanciona y se ordena como medida correctiva la devolución del dinero, ¿no? Entonces, es importante, como les digo, ver bien qué es lo que se nos entrega, corroborar que sea aquello que se me ofreció, aquello que realmente satisface mis expectativas, y si expreso mi desaprobación, puedo hacer valer mis derechos ante las instancias correspondientes. Aterrizaremos en el último aspecto de todo este proceso de compra de un inmueble, ¿no? Y es lo denominado como servicio de postventa, ¿no? Es ya luego de que me entregaron el inmueble o en el momento en que me lo entregan, que me deben informar cuál es el alcance de aquello que el proveedor debe dar. Bueno, tiene que informarme sobre los periodos de garantía, ¿no? Sobre los aspectos estructurales, ¿no? Tiene que señalarme cuáles son las garantías que me ofrece y también sobre los componentes o materiales, es decir, los acabados, ¿no? Como les decía, por eso es importante que se señalen las marcas, el tipo de material que están colocando en mi inmueble y cuál es la garantía que respecto a esos acabados me están otorgando, así como respecto a los aspectos estructurales que son los más importantes, ¿no? También es importante que me brinden un manual de uso del propietario, ¿no? Que puede tener el nombre que desee, pero que finalmente debe describir todo aquello que me están entregando, ¿no? Los componentes del bien inmueble que me están entregando y algo muy importante, cuáles son los cuidados que yo debo tener y cuáles son los riesgos que puedo asumir si es que no hago un uso adecuado de esos componentes, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que me ofrecieron un parquet brillante 3D con capas de DD, perdón, con 3 capas de DD, y si pruebo que me lo ofrecieron y está establecido en mi contrato que ese es el material, cuando me entreguen el bien, me deben dar un manual y me deben decir, por ejemplo, el DD se cuida de tal manera o verifique cuáles son las condiciones de cuidado de un material de esta naturaleza, ¿no? Porque podría suceder que si no me dicen nada, entonces yo, que no conozco muy bien cómo se trata el DD, podría poner ahí mi detergente y con una esponja abrasiva comenzar a limpiar. Y quizás por lógica nos resulte un poco entendible que no necesariamente va a haber un buen resultado de ello. Entonces, por eso es importante que haya un manual que el proveedor ponga a nuestra disposición donde se señalen los cuidados y los riesgos derivados del mal uso de esos componentes que me están entregando junto con el bien. Nuevamente, el tema de disponer de personal idóneo y ofrecer alternativas de contacto para recibir sugerencias, reclamos o solicitudes, como les digo, eso está presente a lo largo de todo lo que tiene que ver con la contratación inmobiliaria, siempre estar al pendiente, siempre estar prestos a poder brindar una satisfacción a la disconformidad que se menciona, ¿no? Ofrecer un servicio de atención de respuesta a los reclamos, ¿no? Aunque hay un deber general de obligación de respuesta, ¿ok? Que está establecido en el código y que formaría parte de la regulación general. Cuando uno interpone un reclamo por alguna situación, se indica que el proveedor dispone de 15 días hábiles para responderle, ¿no? Un plazo que es improrrogable, ¿no? Entonces, sin perjuicio de la existencia de esta normativa, ¿no? Yo también puedo ofrecer de repente un contacto más directo a través de una
persona en particular que yo disponga para que no lo responda en 15 días, sino en 3, en 4, ¿no? Para que pueda ser un tema mucho más eficiente y que logre una fidelización mayor en el aspecto de la postventa. Y que este procedimiento, digamos, sea sencillo, como les mencioné, sea ágil, sea rápido, que no involucre una pérdida de tiempo, en pocas palabras, para el consumidor, ¿no? Entonces, es importante siempre que esté presente la información respecto a los mecanismos a través de los cuales nosotros poder manifestar algún reclamo. Finalmente, quería compartir con ustedes, bueno, este es un penúltimo tema. Hay un último tema de mecanismos de ejercicio de nuestros derechos, pero quería compartir un poco, además de los casitos pequeños que les he ido contando a lo largo de la videoconferencia, cuál es la casuística recurrente en el tema inmobiliario, ¿okay? Que nace como fruto de la experiencia un poco de estos años. Hace varios años, ya muchos años antes, también trabajé en la Comisión de Protección al Consumidor, que veía también temas inmobiliarios, ¿no? Es a partir, para que lo conozcan quienes no lo saben, a partir del 2010 que nacen los órganos sumerísimos de protección al consumidor. Yo soy jefa del órgano número 3, ¿no? Que ve temas inmobiliarios entre otros varios. Pero antes del 2010 existía, como existe hasta este momento, la Comisión de Protección al Consumidor y veía también temas inmobiliarios en esos años, ¿no? Entonces, esto es un poquito lo que he visto a lo largo de todo este tiempo y que se repite, lamentablemente, siempre en cuanto a las denuncias en el sector inmobiliario, ¿no? Lidera el ranking la falta de entrega o la demora en la entrega, ¿no? Por ello, como les mencionaba, es tan importante conocer con quién estamos contratando, indagar sobre sus antecedentes, porque si nosotros, por ejemplo, verificamos que esta empresa ha sido sancionada en varias oportunidades por ese factor, pues obviamente la lógica me va a llevar a decir no contrato con ellos, ¿no? O pongo muchos más cuidados, muchos más candados a la relación que establezco, ¿no? Pero si voy a ciegas a la situación, podría enfrentarme a contextos como el que les menciono, ¿no? Una empresa incumplida, que no me entregue el inmueble porque quizás haya tenido experiencias previas de esa naturaleza. Aunque también podría ser que sea una primera vez que le pasa no cumplir, pero igual no constituye un eximento, ¿no? El que le suceda por primera vez. Porque para eso es un proveedor inmobiliario, porque tiene mayor información, tiene mayor capacidad para poder definir las fechas de entrega que está dispuesto a cumplir, que está en sus posibilidades cumplir. Pero sucede que muchas veces pues no se da esta entrega en el tiempo establecido o incluso pasada la prórroga de la que les hablaba, ¿no? O que esta se da de manera tardía. Hemos tenido casos en los cuales de repente se entrega un inmueble después de un año, después de 2 años de la fecha inicial que se había mencionado y no se habían pagado las penalidades. Y ese es el segundo punto también de casuística recurrente, ¿no? Hay algunos casos en los que se ha dado esta demora en la entrega por grandes periodos de tiempo y la empresa se niega a reconocer las penalidades que se habían pactado contractualmente y que debieron pagarse, ¿no? Por gran tiempo en la que estas personas que vienen y denuncian pues han tenido que pagar un alquiler, ¿no? Han tenido que pagar un crédito hipotecario, ¿no? Porque nada, lamentablemente son dos relaciones que corren por cuerdas separadas, la que tengo con el proveedor inmobiliario y la que tengo con la entidad que me prestó el dinero para comprarlo, ¿no? Entonces, yo he tenido que seguirlo pagando y me veo pues perjudicada de varios modos, ¿no? Y además, habiéndose pactado penalidades, estas no se pagan. Entonces, allí es donde varias personas denuncian también el tema relativo al pago de penalidades, ¿no? Hay algunos otros casos también en los que por circunstancias X, como puede ser, por ejemplo, la no aprobación del crédito hipotecario o circunstancias de salud particular, económicas generalmente, pues yo decido desistirme de una compra, ¿no? Entonces solicito que me devuelvan ese monto que di como separación, como inicial de repente del inmueble, porque lamentablemente no va a ser posible continuar con el proceso de compra. Hay situaciones en las cuales esto se niega, ¿no? A pesar, por ejemplo, de no haberse establecido en ningún documento que se retendría ese monto si hubiera un desistimiento, ¿no? O hemos también visto algunos casos en los que de repente se pactó, ya, tú me estás dando X cantidad de dinero, pero si tú te desistes y no es por mi culpa, yo retengo el 10% de ese monto y te devuelvo el resto. Ya, bueno, está bien, lo firmo, ¿no? Y luego, cuando ocurre la situación en la que yo me tengo que desistir o me tengo que apartar del proceso de compra y les digo, ya,
descontame el 10% y dame el 90% de lo que te pagué. No, no lo hacen o no responden el reclamo. Entonces, en esos casos también vienen a denunciar al INDECOPI este tipo de situaciones, ¿no? Ahora, otro problema muy importante también que ya se ve a nivel del procedimiento ante la Comisión de Protección al Consumidor es el relativo a problemas estructurales, aquellos que ya comprometen, ¿no? Comprometen la viabilidad del bien. Ya no estamos hablando, que igual es importante, pero digamos no tan trascendental, ya no estamos hablando de que no me dieron el parquet con 3 manos de DD, o que no me dieron el, no sé, la manija marca X que me habían prometido, ¿no? Sino que estamos hablando de, como lo muestra la imagen, una rajadura tal que no es fruto del asentamiento natural del inmueble sobre el terreno, sino que es algo que compromete la estructura del bien. Entonces, en esos casos sí estamos hablando de temas mucho más delicados y por lo tanto es importante que apenas notemos ello, tengamos la posibilidad de acudir ante el proveedor y si ello no es posible o no nos dan una atención, una solución, entonces acudamos al Indecopi para poder nosotros presentar nuestro reclamo, ¿no? También está el tema referido a acabados, ya se los he mencionado a lo largo de la exposición, ¿no? Es importante que me definan exactamente qué tipos de acabados son los que comprenden mi inmueble, qué materiales, qué marcas, ¿no? Para que en caso hubiese o una incoherencia entre aquello que me ofrecieron y lo que me pretenden entregar, o que ese material se malogra al poco tiempo, ¿no? Y me doy cuenta de que no era el que me ofrecieron, entonces allí yo pueda reclamar, como les repito, primero al proveedor y si no soy atendida ante el INDECOPI, ¿no? Y tenemos un último tema que es medianamente denunciado, no es algo muy frecuente, ¿no? Como los primeros que les mencionaba, que es la independización y saneamiento registral, ¿no? Hay algunos casos en los cuales ya se ha, digamos, construido el proyecto inmobiliario, se ha construido cada unidad inmobiliaria, es un proyecto terminado, sin embargo, no se independizan las unidades inmobiliarias y esto se había pactado contractualmente que sea una responsabilidad de la empresa, ¿no? Del proveedor inmobiliario, y no lo hace. Entonces, en este tipo de situaciones también se han presentado algunas denuncias que han merecido un pronunciamiento por parte del INDECOPI. Esa es un poco la casuística que hemos manejado a lo largo de estos años, ¿no? Hay casos evidentemente más especiales, específicos, pero la mayoría rondan alrededor de esta temática que les he mencionado. Finalmente, para poder tener un tiempito, para poder abarcar algunas de las consultas que seguramente están formulando y que me están justamente compartiendo por aquí, por el chat que tenemos con la escuela, quería finalmente, ¿no?, señalarles cuáles son los mecanismos de protección del consumidor inmobiliario, ¿okay? Cuáles, más allá del conocimiento, ¿no?, de cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones del proveedor, lo importante, como les mencionaba, es ejercer nuestros derechos, ¿no? Primero ante el proveedor para que él conozca directamente nuestra disconformidad y frente a su inacción es que ya yo me veré en la necesidad de recurrir al INDECOPI, ¿no? Bueno, sabemos que la vía natural de defensa de los derechos de las personas es la vía jurisdiccional, la vía judicial. Pero evidentemente el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia, el INDECOPI, ha sido creado para poder ser esa vía administrativa, no judicial, para poder tener una solución más pronto, ¿no? Entonces, por eso les voy a mencionar los mecanismos del INDECOPI, que el INDECOPI pone a su disposición. Tenemos una primera instancia, si se quiere, que no involucra el desarrollo de un procedimiento, pero sí la labor de intermediación entre las partes, que es la que desarrolla la subdirección de atención al ciudadano, ¿no? Que es aquella área del Indecopi en la cual de repente hemos venido alguna vez a presentar alguna consulta, que nos den alguna orientación o presentar un reclamo, ¿no? Entonces ellos tramitan los reclamos de manera gratuita, ¿no? Y lo que ponen en marcha son mecanismos alternativos de solución de conflictos. Es decir, presentado el reclamo por una de estas situaciones que les he descrito, lo que se hace es ponerlas en conocimiento del proveedor y convocarlos a ponerse de acuerdo, ya sea a través de la intermediación del propio asesor o asistente de la SBC o en una audiencia de conciliación. Lo que se va a buscar, como les digo, por sobre todas las cosas, es que las propias partes puedan componer sus intereses de manera directa y la nuestra hacer una intervención solamente de intermediación, ¿no? De conciliar los temas, los casos, ¿no?
También existe otra vía que es la del procedimiento sumarísimo, que es a lo que me dedico en los últimos 9 años, ¿no? Que a diferencia de la Comisión de Protección al Consumidor que desarrolla el procedimiento ordinario, porque en el INDECOPI hay dos instancias de consumidor en esos temas. Una que se puede desarrollar en el procedimiento sumarísimo, que son, por ejemplo, las denuncias por demora, ¿no? Que les mencionaba, o incumplimiento en la entrega, el pago de penalidades, ¿no? O si yo pacté de repente que me paguen la penalidad en tanto tiempo y no se ha cumplido, el incumplimiento de ese acuerdo, ¿no? Son temas que se denominan, lo pongo entre comillas, de menor cuantía, los que se pueden hacer ver a través del procedimiento sumarísimo, y el plazo para resolverlos es de 30 días hábiles por instancia, ¿no? ¿A qué me refiero por instancia? Que si yo presento mi denuncia, porque este ya es un procedimiento administrativo, yo presento mi denuncia, es evaluada, analizada y se emite una resolución por parte del órgano sumarísimo, esa será la resolución de primera instancia, ¿no? Que puede ser impugnada por cualquiera de las partes, por la parte que se sienta vulnerada, ¿no? Y en ese caso, la segunda instancia, porque saben que existe en nuestro país el derecho a la doble instancia, ¿no? Tanto a nivel administrativo como judicial. Entonces, en segunda instancia, ese tema puede ser ventilado ante la Comisión de Protección al Consumidor. ¿Ok? Entonces, en el tema sumarísimos, que son los que les menciono ahí, hay una resolución de primera instancia del órgano sumarísimo y eventualmente ante la impugnación una resolución por parte de la Comisión de Protección al Consumidor en segunda instancia. Luego tenemos el procedimiento, por diferenciarlo del sumarísimo, lo denominamos ordinario, ¿no? Que allí ya se ventilan temas más macro, más complejos, como pueden ser las denuncias por daños estructurales, ¿no? O que se incumple con los acabados que se hubieran ofrecido, o también temas de saneamiento o indemnización registral que comprometen el valor total del bien. Entonces, en este caso, denominado de mayor cuantía o más complejos, es que se desarrolla el procedimiento en un plazo mayor, que es de 120 días hábiles por instancia. Nuevamente vuelvo al tema de la instancia. Si yo presento una denuncia, por ejemplo, ojalá no suceda nunca con ustedes, pero por ejemplo, por una deficiencia estructural que compromete la habitabilidad de mi bien, yo voy a presentar mi denuncia ante la Comisión de Protección al Consumidor número 2. Va a emitir, luego del análisis que realice, su resolución de primera instancia dentro del plazo señalado, 120 días hábiles, y si es impugnada esta resolución por cualquiera de las partes, entonces la última instancia administrativa y segunda del procedimiento ordinario es la sala especializada en protección al consumidor. ¿Okay? Entonces, hay dos procedimientos de protección al consumidor claramente diferenciados. El sumarísimo para las materias que les he mencionado y el ordinario para estas otras que les he indicado en este último momento, ¿no? Cada una con un plazo específico, cada una con una instancia o superior jerárquico también específico. Y por último tenemos el sistema de arbitraje de consumo, que también se desarrolla a través del INDECOP y es un sistema gratuito. Mientras que, por ejemplo, eso me olvidé de decirles, el procedimiento sumarísimo y ordinario sí involucran el pago de una tasa administrativa, pero que se mantiene a lo largo de muchísimos años en el mismo monto, 36 soles. Es el costo de la denuncia. A diferencia del reclamo ante la SBC, es gratuito, y a diferencia del arbitraje de consumo, que también es gratuito, ¿no? Y es un procedimiento sencillo. Sin embargo, la diferencia de aquellos procedimientos sumarísimos u ordinarios es que en el procedimiento de arbitraje ambas partes tienen que estar de acuerdo con someterse al procedimiento. Quiere decir que si, por ejemplo, yo, consumidora, presento una solicitud para que se haga un arbitraje de consumo ante el INDECOPI, lo que tiene que hacer la Junta Arbitral es trasladarle ello al proveedor para que se adhiera, si es que no lo está ya, para que se adhiera al proceso arbitral, ¿no? Y si lo acepta, se desarrollará pero si no lo acepta, no se podrá hacer más. Es algo que merece e involucra a las dos partes. Tiene que haber un sometimiento al procedimiento de ambas, ¿no? Y si evidentemente sucede ello y se emite un laudo arbitral que es como la sentencia del Poder Judicial o es como la resolución del procedimiento sumarísimo, ¿no? Esta es vinculante y es exigible para las partes, ¿no? Y el plazo para poder desarrollar el procedimiento arbitral es de 45 días hábiles. Es así, es solamente una instancia a nivel administrativo y ya luego se puede ejercer una acción específica ante el Poder Judicial. Pero en lo que se refiere a lo administrativo, en el caso del arbitraje es una instancia única. ¿Okay? Entonces, como les digo, es lo importante ahí
es considerar que ambas partes tienen que estar sometidas de manera voluntaria. ¿Okay? Entonces, estos son todos los mecanismos que la institución pone a disposición del consumidor cuando tiene algún inconveniente y como les recomiendo, siempre y cuando no haya habido una respuesta pronta o solución por parte del proveedor. ¿Okay? Bueno, esa es toda la presentación. Vamos a utilizar estos minutos que quedan. Me han pasado algunas preguntas. Si me permiten, por favor, voy a contestar algunas de ellas, ¿no? Hasta las 4:30. En todo caso, si quedasen algunas pendientes, les rogaría si pudieran hacérselas saber a la escuela para que me las pueda trasladar y eventualmente darles una respuesta y entonces así puedan tener satisfecha su consulta, ¿no? Tenemos una primera pregunta de Milagros Rojas, que nos dice, cuando se habla de consumidor inmobiliario, ¿podría considerarse como tal el segundo comprador de un inmueble? Ejemplo, si la empresa X vende un departamento a B, pero B le vende a C, este último, C, puede reclamar por algún desperfecto o presentar alguna observación a la empresa. Muy interesante la consulta de Milagros. En principio, como lo mencionaba, esa primera relación, ¿no? La que se estableció con la empresa, es una relación que definitivamente calza dentro de los parámetros de la relación de consumo porque está el componente de la habitualidad en el proveedor inmobiliario, ¿no? Habitualidad que ya no se daría, ¿okay? Que ya no se daría en este segundo momento, en esta segunda relación de compraventa, porque voy a ponerme en primera persona. Yo compré un inmueble a la empresa X y luego de un tiempo, 1 año, 2 años, no sé, por necesidad, me voy al extranjero, lo que fuere, ¿no? Decido venderle a una conocida, un amigo, ¿no? Entonces, la relación que yo tuve en esa primera oportunidad con la inmobiliaria es una de consumo. La que yo tengo con esa amiga, amigo conocido, ya no entra dentro de los cánones de la relación de consumo. Sin embargo, se me ocurre un supuesto en el que sí podría quizás hacerse valer el derecho frente al proveedor original, ¿ok? No al, no al intermedio, digámoslo así, no a mí, que podría ser el tema de las deficiencias estructurales, porque en el tema de deficiencias estructurales, las garantías que se otorgan no pueden ser por 1 año, 2 años, 3 años, sino tienen que ser mayores, ¿no? Si me permiten, hay un artículo del código, les voy a leer, que señala específicamente, en el caso de las deficiencias estructurales, el artículo 80, que habla del servicio de postventa, que señala estrictamente lo siguiente, ¿no? Los periodos de garantía que son establecidos por el proveedor de acuerdo con los siguientes criterios, si son componentes o materiales, de acuerdo con lo establecido por el proveedor, lo que les mencionaba, los acabados, básicamente. Si me dicen que sobre la manija del cuarto de la lavandería hay 6 meses de garantía, pues eso se entiende, ¿no? Y si son aspectos estructurales, ¿no? Como mínimo 10 años, desde emitido el certificado de finalización de obra y recepción de obra por parte de la municipalidad, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de un tiempo mucho mayor. Entonces, podría suceder que en ese supuesto, el segundo propietario, yo ya dejé la propiedad, el segundo propietario advierta, no sé, al año 6, por ejemplo, de que se emitió este certificado de finalización de obra, que efectivamente hay un problema que compromete la estructura del bien. Entonces, yo creo que es válido completamente poder acceder a este proveedor y decirle, mira, yo le compré a esta otra persona, pero tú debes brindarme una garantía por defectos estructurales mayor al tiempo en el que yo estoy haciendo uso de esta propiedad. Entonces, definitivamente, en ese supuesto yo creería que sí podría hacerse valer el derecho y estaríamos ahí ante una relación de consumo que sería cubierta, ¿no? Hay una segunda pregunta de Rubén que dice que es un contrato de adhesión. Es una pregunta interesante que entiendo nace cuando les hablé de los derechos generales, ¿no? Por ejemplo, el tema de las cláusulas abusivas, ¿no? Como ustedes saben, o sea, un contrato es el consenso de voluntades, ¿no? Eso es básicamente lo que nos dice el Código Civil, ¿no? Y este contrato puede ser verbal, si hay un consenso de voluntades verbal, o puede estar plasmado por escrito, ¿no? Si está plasmado por escrito, pueden las cláusulas, es decir, el contenido de este contrato, ser pactadas voluntariamente por las partes. Pero también puede suceder que hayan contratos ya predeterminados, con cláusulas predeterminadas.
respecto de los cuales lo único que me queda como consumidor es adherirme a estos, adherirme al contenido. En estos contratos por adhesión, en estos en los que yo no tengo la capacidad de pactar libremente las cláusulas, es a los que debo ponerles más ojo, porque son en estos contratos en los que esa letrita pequeña, esa cláusula adicional podría hacer la diferencia y en los que yo debo reparar para hacer consultas, preguntar qué significa esto, qué es lo otro, porque el hecho de que no sometan a mi voluntad el contenido del contrato no quiere decir que yo tenga que firmarlo sin leer. Yo tengo que un contrato por adhesión, sobre todo un contrato por adhesión, firmarlo plenamente consciente de que entendí el contenido de este y que estoy de acuerdo con ese contenido. Si no, busco otro proveedor. Pero eso es lo que significa un contrato por adhesión. Acá también nos pregunta Luis Miguel, ¿cuánto tiempo tiene, a ver, qué recomendaciones puede dar al ciudadano para poder negociar la aproximación en metros cuadrados del inmueble? Porque las inmobiliarias lo dejan a lo prescrito del Código Civil, que es el 10% y en la realidad es un área importante que a mi parecer afecta la idoneidad. A ver, vamos a poner un poco en ejemplos este caso, ¿no? Lo que nos dice Luis Miguel es que nos pueden vender, como les decía, un inmueble que de acuerdo a lo que me señalaron en la información previa e incluso en el propio contrato tiene 120 metros cuadrados. ¿Okay? Y el momento en que yo lo recibo, pues tiene 80. Definitivamente 40 metros cuadrados no es algo por ningún motivo que podría estimarse como razonable, ¿no? De faltante o de diferencia. Lo que sí sucede muchas veces, tal como lo dice Luis Miguel, es que en los contratos se pacta que puede haber una suerte de merma en el área. ¿Qué quiere decir? Yo te ofrezco un bien de 120 metros cuadrados, pero como lo estoy construyendo, podría no tener esos 120 metros exactitos. Podría ser un poquito más o un poquito menos, ¿no? Y establecen unos porcentajes. Si es que no está así, está lo establecido en el Código Civil, como menciona Luis Miguel, que habla de 10% del área del inmueble. ¿No? Entonces, en realidad podemos enfrentarnos a situaciones en las que de repente están dentro de ese parámetro del 10%, las diferencias en área. Y allí la verdad que una recomendación para negociar es bastante difícil de poder darles, Miguel, porque es básicamente eso, conversar con la otra parte y decir, ya, está bien, esto cumple con lo que he señalado en el contrato, pero 10 metros, o sea, de 120, por ejemplo, metros cuadrados que me ofrecieron, el 10% son 12 metros menos que me podrías estar dando. Eso tiene un valor, es un tema de conversación, pero si yo, por ejemplo, vengo a denunciar ante el INDECOPI que no me quiere dar la diferencia de valor por esos 12 metros menos que me está dando, va a estar difícil que nosotros podamos amparar ello, ¿no? O sea, evidentemente la mía es una apreciación fruto de la experiencia, pero de ninguna manera se sobrepone a lo que efectivamente podría ser un pronunciamiento final del INDECOP, ¿no? Pero mi impresión es que sería difícil poder cautelar esta situación porque está establecido o contractualmente o está establecido en una norma, ese porcentaje de posible merma. Entonces allí en ese tipo de supuestos, lamentablemente es complicado poderle dar la razón al consumidor. Si no fuese un aspecto regulado específicamente, pues allí sí entra un poco a tallar la razonabilidad, lo que lógicamente se debiera ofrecer y lo que se debiera esperar. Pero si es un tema a rajatabla impuesto por la norma, es más difícil que nosotros podamos determinar algo a favor del consumidor. Siempre estará, digamos, en la capacidad el consumidor de poder negociar directamente con el proveedor esta situación y desplegar sus mejores herramientas para poder obtener una solución, ¿no? Otra pregunta que nos menciona Vanessa Cárdenas, ¿por qué medio de Indecopy podemos adquirir información de sus antecedentes o si tiene denuncias, procesos, alguna inmobiliaria? Como les mencionaba, tenemos un portal. Ustedes simplemente digiten, googleen, mira quién le compras. El portal Mira quién le compras. Ahí van a poder obtener información, pueden poner el nombre de la empresa y verificar si ha tenido denuncias, ¿no? También pueden ustedes googlear registro de infracciones y sanciones del INDECOP. Y ahí en ese registro están todos aquellos quienes efectivamente hayan sido sancionados. No solamente los que hayan sido denunciados, que esos pueden ser un montón, sino los que efectivamente hayan merecido una sanción por parte de la institución porque se constató que vulneraron un derecho. Allí los pueden ubicar. Entonces, esos dos portales o links, si se quiere, ¿no? Mira quién le compras y registro de infracciones y sanciones. Bueno,
Hay algunas otras preguntas, el tiempo nos ha ganado, pero yo les prometo que por lo menos las que aquí me han pasado, voy a darle una respuesta a la escuela, a cada una de las 4 preguntas faltantes, y para que se las puedan hacer saber a cada uno de ustedes. Yo les agradezco muchísimo por el tiempo, nuevamente, por el interés que han puesto en esta videoconferencia. Espero haberles dado un alcance mínimo adicional a que quizás pudieran tener o manejar, y quedamos atentos hasta cualquier otra oportunidad para poder servirles a través del INDECOPI. Muchísimas gracias. En nombre de la Escuela Nacional del INDECOPI, queremos agradecer a nuestra ponente por su excelente exposición y a los participantes por su asistencia y por su participación en esta videoconferencia. En el chat van a encontrar una breve encuesta de calidad para la mejora de nuestras ofertas académicas. Los invitamos a llenarla. Sin más que agregar, damos por concluida la videoconferencia de hoy. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Indecopi. Compunche Perú. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.